Muy buenas a todos. Vamos a continuar con este tema de ecuaciones resolviendo algunos problemas de los que están propuestos por el libro. Aquí se va a proponer una solución, que es la que yo creo conveniente, pero luego, si en el libro tenéis otra, pues ya sabéis que podéis quedar con la solución que más os convenga, ¿vale? Con la que mejor se entienda. En el primero de los ejercicios nos dicen que en un triángulo rectángulo un cateto mide 2 centímetros. Si nos hablan de un triángulo rectángulo, en mi opinión, lo primero que deberíamos hacer siempre es dibujarlo. ¿Vale? Dibujamos un triángulo rectángulo cualquiera. Y nos dicen que un cateto mide 2 centímetros menos que la hipotenusa. Y también 14 centímetros más que el otro cateto. ¿Vale? Aquí tenemos la medida del cateto 1, la medida del cateto 2 y la medida de la hipotenusa. Pues aquí realmente podremos llamar X a quien más nos convenga. Nos compara el primero de los catetos tanto con la hipotenusa, lo tenemos aquí, como con el otro cateto. Por tanto, quizá sería conveniente llamar X a la medida de ese primer cateto que no sabemos cuál es. Ya que esa medida no la sabemos, vamos a llamarla X. Nos dice que la hipotenusa, que tiene 2 centímetros menos que la hipotenusa. Por tanto, la hipotenusa tendrá 2 centímetros más que el cateto, ¿vale? Así que aquí deberíamos poner en la medida de la hipotenusa un X más 2. Y luego el cateto 2 nos dice que como el primero tiene 14 centímetros más que el otro cateto, pues entonces el segundo cateto tiene que tener 14 centímetros menos que el primero. Sería X menos 14. Este sería el planteamiento, ¿vale? Así que para resolver este problema deberíamos saber que, bueno, por supuesto la hipotenusa, el cateto 1 y el cateto 2, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado según el teorema de Pitágoras. Así que nuestro planteamiento debería ser X más 2 al cuadrado tiene que ser igual al primer cateto, X al cuadrado, más X menos 14 al cuadrado. Aquí habría que desarrollar esto poniendo X al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 4X, más el cuadrado del segundo, 4, es igual a X al cuadrado más X al cuadrado, desarrollamos de nuevo este paréntesis, X al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos 28X, y por último, más 14 al cuadrado, que es 196. ¿Vale? Aquí, si vemos, tenemos un término que es x al cuadrado y x al cuadrado a la izquierda y a la derecha, son iguales y por tanto podríamos tacharlo. Y nos ha quedado la x al cuadrado aquí a la derecha. Entonces podremos pasar todos esos términos hacia la derecha para que nos quede una ecuación de segundo grado. Pondremos el 0 a la izquierda, el igual, y vamos a ir viendo, exponente a exponente, de mayor a menor, cuáles serían los términos que nos quedan a la derecha. X al cuadrado solo tenemos una. Y luego tendríamos para la x menos 28x y menos 4x, puesto que ese 4 pasaría hacia el otro lado restando. ¿De acuerdo? Así que menos 28 menos 4 es menos 32x. Y por último, 196 que nos queda a la derecha, menos 4, pues sería más 192. Esto, si lo ponemos dentro de una ecuación de segundo grado, nos quedaría que x, al final ya desarrollándolo, sería 32 más menos 16, ya después de hacer la raíz y todo, partido de 2. Es decir, 32 más 16, 48, 48 entre 2 es 24. Y luego 32 menos 16 es 16, entre 2 sería 8. Y una vez que lleguemos a la solución de un problema, tendremos siempre que comprobar las soluciones. Vemos que nos han dado dos soluciones posibles, 24 y 8. Pero realmente la del 8 vamos a tener que descartarla, puesto que no tendría sentido, puesto que si el 8 lo sustituimos dentro de esta x del cateto 2, el cateto 2 mediría 8 menos 14, es decir, nos saldría una medida negativa. Eso carece de sentido y por tanto nuestra única solución válida podría ser el 24, ¿vale? El 24 también habría que comprobarlo introduciéndolo dentro de la ecuación. 24 más 2 es 26 al cuadrado y eso tendría que ser igual a 24 al cuadrado más 24 menos 14, 10, pues 10 al cuadrado, ¿vale? Si lo comprobáis con la calculadora veréis que efectivamente esa igualdad se cumple. En el siguiente problema vamos a ver que nos dicen que en un parque rectangular de dimensiones de 50 por 30, es decir, tenemos 50 de ancho y 30 de alto, nos dice que tiene un camino con una determinada anchura, es decir, la anchura de todo el camino es siempre la misma, que lo rodea. Es decir, a todo el alrededor de ese parque tenemos un camino de un ancho que es x. X por abajo
por el lado también mediría x, por arriba también y por la izquierda también. Ese sería el planteamiento del problema. Nos dice que la superficie total del camino es de 516 metros cuadrados. Ojo que nos están diciendo que esa es la superficie del camino, es decir, sería solamente esta superficie de aquí. No así la del rectángulo interior, ¿vale? Así que vamos a tener que hacer una resta. Calcularemos primero cuál es la superficie total y luego le restaremos cuál es la superficie central, la superficie del centro. Entonces, para eso primero tenemos que saber cuánto mide en total el ancho y cuánto mide en total el alto de ese rectángulo. Vemos que el rectángulo pequeño, el del centro, vale 50. Si le añadimos una x de ancho y otra x de ancho, pues entonces nuestro ancho completo sería 50 más 2 veces ese camino x, el ancho de ese camino x. Y por otro lado tendremos que el alto sería también 30 más, pues 2 veces de nuevo esa x, tanto la de arriba como la de abajo. La superficie total sería, por tanto, 30 más 2x multiplicado por 50 más 2x. ¿Vale? Esa sería la superficie total. Si a eso le restamos la superficie interior, que es 50 por 30, si le restamos esa superficie, nos quedaría un total de 516 metros cuadrados. Ese es el planteamiento que nos están dando. El camino exterior junto con el parque, si le restamos solamente el parque, nos quedaría pues el camino, solamente el camino. Así que si empezamos a hacer esto, pues 50 por 30 es 1500. 1500 multiplicamos ahora 30 por 2x más 60x, 50 por 2 son 100x y por último 2x por 2x, 4x al cuadrado. Y a eso le restamos 50 por 30, que es 1500 también. Y eso es igual a 516 metros cuadrados. He puesto aquí ante cúbicos, son cuadrados, ¿vale? 1500 menos 1500 se puede tachar. Y tendríamos ya por fin 4x al cuadrado más 160x. Y si pasamos el 516 a la izquierda, menos 516 igual a 0. ¿Vale? Aquí sí os quería decir también que esta ecuación, al estar igualada a 0, lo podemos reducir todo entre 4, ya que todos los números de aquí son divisibles entre 4. Lo podremos hacer, perdón, se me ha olvidado también el cuadrado aquí, lo podremos hacer directamente así con la ecuación de segundo grado, x es igual a menos 160, etcétera, etcétera, o también se puede reducir todo entre 4. X al cuadrado más 40x y 516 dividiéndolo entre 4 nos sale 129, igual a 0. Si todos los términos de una ecuación de segundo grado son múltiplos de un número, se puede dividir entonces por ese número, ¿vale? Que en este caso sería el 4. Haciéndolo con la calculadora nos van a dar dos soluciones, vamos a ponerlo con boli, nos daría dos soluciones, que la primera x sería igual a menos 40 más 46, es decir, 6 dividido entre 2, y esto nos daría 3. ¿De acuerdo? Y por otro lado, menos 40 menos 46, si lo hacéis también con la calculadora ya veréis que os sale eso, sería menos 86. Y menos 86 entre 2 nos da menos 43. De nuevo, las dos soluciones que tenemos aquí no tendría sentido la segunda de ellas, puesto que no nos puede salir que la segunda x tiene una medida negativa y por tanto nos quedaremos con el x igual a 3. ¿Vale? El resto de problemas los vamos a hacer en otro vídeo.